pasada, porque quiero que sigamos en el contexto. La semana pasada estuvimos hablando, hermanos, de la importancia de que es el no mentir al Espíritu Santo de Dios. Había unos hermanos llamados José, que vino y ofreció todos los apóstoles. Vino el otro hermano con su esposa y pues le mintieron. Y obviamente nosotros no somos nadie para decir, oye, ¿por qué hizo eso el apóstol Pedro? ¿Por qué habló así el Señor? Lo único que el Señor me administraba a mí, hermanos, es que a veces muchos hermanos o mucha gente que ha querido en el mensaje y deciden tener plan B o alguna otra opción, para que no causen daño a la iglesia, el Señor los llama a casa. No lo entiendo el por qué, no sé por qué, no quiero escribir, no quiero hablar más de lo que está escrito en la Escritura. Lo único que sí sé fue que el apóstol San Pedro, bajo la unción del Espíritu de Dios, se dio cuenta de que estaban mintiendo. Entonces, al comenzar, el creyente es importante el no mentirse el uno con el otro. Lo llevé a Colosenses, porque antes usábamos la inteligencia del mundo. Hago un plan B, le vamos a calar a esto del cristianismo. Si sirve, pues le pegamos. Si no sirve, pues a lo mejor nos regresamos donde estábamos. Es lo que dice mucha gente. Por desgracia, y se lo voy a comunicar aquí, hay prueba cuando uno decide caminar de esa manera. En ocasiones, pues el término es el Señor no quiere que la gente se confunda o causa daño a la iglesia, y por lo tanto, así como llegaron a enterrar a su esposo, también se llevaron a la señora. Entonces causó que los guardias o los sacerdotes causaran celo en las gentes del templo, porque mucha gente estaba creyendo en el mensaje de Cristo, y a ellos les causó el celo. Se levanta oposición. Les dije la semana pasada, todo el tiempo se va a levantar oposición cuando una persona decide caminar pie con pie en pos de Cristo Jesús. A ver pruebas. El caminar con Cristo no es para andar jugando, no es para andar, déjale Carlos por este lado para ver si se hace. No, yo les he dicho constantemente, hermanos, que el cristiano, la persona que ha proclamado fe en Cristo, si en el mundo era varonil o macho, el cristianismo lo hace un hombre y un hombre de Dios. La palabra de Dios te hace hombre de Dios, el cual el caminar con Cristo te hace más que imites a tu Salvador. Es el propósito. Él no mintió, él no levantó palabra contra los que lo estaban crucificando. Sin embargo, le dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, poco a poco nos empieza a enseñar un nuevo caminar. Vamos a regresar, hermanos, al versículo 22 para continuar con el texto. Dice, pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, ¿se acuerdan que lo llevaron a la cárcel secular? A Pedro y a Juan. ¿Por qué? Porque levantaron a uno que estaba enfermo y ahora hacen que por su fe en Cristo se levante el temor o la reverencia más bien a Dios. El mensaje de ellos fue, arrepiéntanse. A él lo crucificaron, ahora nos están mandando a nosotros como testigos para que les traiga la salvación. Él es el Mesías. Le causó celo, lo metieron a la cárcel, y aquí va el contexto. Dice, pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe. ¿Se recuerdan que fueron unos ángeles a sacar a Pedro y a Juan? Váyanse al templo otra vez. Y ellos rapidito se fueron al templo a predicar. Ok, dice, la cárcel estaba bien cerrada. Los guardias estaban afuera en sus puestos. Pero cuando abrimos la puerta, no había nadie. Es bien importante, cuando se levanta la oposición, hermanos, Dios va a proveer la protección que ocupas para que el evangelio y el testimonio de Cristo siga en flote. El hermano va a hacerse consistente en la doctrina sonante, va a volverse a repetir, hermanos, es Cristo, hermanos, a lo que ustedes crucificaron, van a verlo ahorita, hermano. Dice aquí, versículo 24, dice, cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaron en qué iba a terminar todo el asunto. ¿Cómo si están los guardias en la puerta? Nadie se entró, los guardias de la cárcel romana, hermanos. Quiero que sepan esto, ¿ok? Era un dictado del rey romano que si un guardia
extraviaba unos de sus presos, él pagaba con su vida. Presten atención al mensaje. Estaban los guardias en su puesto, están testificando. Obviamente da para que no pierdan la vida los guardias, pero la cosa es de quedaron perplejos y se preguntaron en qué iba a parar todo esto. O sea, saben que es imposible si la piedra de los guardias ahí están, ¿cómo? ¿Por dónde salieron? ¿Hay algo imposible para Dios? No lo hay. No lo hay. Dice aquí, hermanos, dice, entonces, versículo 25, entonces alguien llegó con noticias sorprendentes. Los hombres que ustedes metieron a la cárcel están en el templo enseñando a la gente. Los hermanos se fueron con los creyentes y se empezaron a orar, Señor, danos el poder para hablar, para testificar de tu mensaje. Primero estaban en triste, se pusieron en oración por los apóstoles que estaban encarcelados, ahora estaban diciendo, ahora danos la valentía, danos valientes, danos hombres de Dios. Es el tema de ahora, hermanos, activando nuestra fe en Cristo, es hacernos hombres de Dios, porque del mundo ya fuimos. Ahora hay que sernos hombres de Dios. Dice, el capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara. Y ahora está la gente creyendo, ya la iglesia está poniéndose, ahora sí como dice uno acá en Estados Unidos, las pilas. Pero la gente teme, no el temor de Dios, es contraste a lo que pasó con Pedro. Esta gente temía ser apedreados. El temor que Pedro les enseñó mediante la obra de Ananías y su esposa, esa es la reverencia a Dios. Este es el temor del mundo, este es el tener miedo. Es diferente. Si yo me preocupo, ¿qué va a pensar los visitantes, los 6 hermanos aquí presentes el día de ahora, por lo que voy a enseñar? Y no tengo la reverencia a hacerle fiel al mensaje de Cristo, vamos a dar cuentas. Y todo aquel que enseña será más severamente. El Señor Dios dice su palabra, hermanos, que Él reprende a los que Él ama, o que Él castiga a los que Él ama, porque Él te castiga de una vez y por todas. Fue lo que le pasó a Ananías y a su esposa. Entonces dice aquí, hermanos, esto es para que comprendan lo que es la reverencia de Dios, el temor de Dios. Es la primera, le acabo de leer en el Salmo, es la primera señal de conocimiento, es el temor de Dios, para todo aquel que es recto. Entonces dice aquí, dice hermano, dice el capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles ante el concilio supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Ahora, hermanos, hay que hablar por lo que es, ¿ok? La congregación del tiempo de Jesús se codiaba con los del mundo. Se hacían sus favorcitos, pues, en otras palabras. Si quieren aprender dónde empezó la corrupción, mira, aquí está en el libro de los Hechos. A todo el tiempo ha existido. Si me haces un favor, yo hago esto por ti. Soltamos un criminal para que crucifiques a este, que era sin pecado, sin culpa alguna. Se hacían sus favorcitos, pues, en otras palabras. Mandó a los guardias del templo, trajeron a los apóstoles al concilio supremo. Estaban hablando de todos los maestros de la ley, hermano, todos los sacerdotes y todo lo que era la religiosidad de ese tiempo. Dice aquí, donde los confrontó el sumo sacerdote. Versículo 28 al 33 dice, les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en el nombre de ese hombre, les dijo. Van y los arrestan y los sin violencia, pero ya estando en el corral de los leones, ahí va a haber la devoración.
Pero la igual que Daniel, hermanos, el hermano Pablo yo estaba empezando estas escrituras, estaba predicando en la mañana, habla de Daniel. Va a los leones y le dijo, Señor, mi Dios, me protegerá. El rey le dijo también que el Señor que tú sirves te proteja. Así me va a proteger. La firmeza del creyente, los llevan arrestados, ellos van al concilio. Hermano, yo pienso en mi fe, en mi pensar, que el hermano Pedro y el hermano Juan lo miran, como le dijimos la semana pasada, otra oportunidad para presentarles el evangelio a aquellos que eran los culpables de haber crucificado a su rey. Ahí van, vamos, nos van a arrestar, porque si empezamos como en el mundo, hermano, hey brothers, hermanos, al ataque. Había un gentío ya creyentes, dijo, no, vamos con ellos. Vamos a ver la oportunidad, dice aquí, ¿verdad? Dice, les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre. Les dijo, en lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él. Nos retrasamos un poquito, hermanos, al capítulo de la semana pasada. El mensaje de la semana pasada, llegaron 2 ángeles, los levantó, vámonos para afuera. Váyanse tempranito al templo y prediquen este mensaje. Sean fieles a su llamado, a predicar el mensaje. Dice, ahora ya están en el concilio otra vez, dice, han llenado la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. ¿Verdad que está repitiendo lo que hicieron con Cristo? Como acaban de crucificar a un inocente, ahora están persiguiendo a los apóstoles, a sus discípulos. Y vamos a ver a Pablo muy pronto en esta enseñanza, porque Pablo era parte del concilio, mis hermanos. La mitad de los capítulos es de Pedro y Juan y de los demás apóstoles. Los demás, la mayoría se refieren a la enseñanza de Pablo. Lo vamos a ver la grandeza de los contrastes de una persona religiosa y hace el cambio al caminar con Cristo y se hace hombre de Dios. No hombre de este mundo. Vamos a verlo próximamente, ¿verdad? Dice aquí, pero Pedro y los apóstoles respondieron. Ahí va otra vez a otra oportunidad. Va a decir lo mismo que le acaban de decir en el capítulo 3, 4 y 5. Bueno, en el capítulo 2. No, hermano, no están borrachos, como ustedes asumen. Y les predica el mismo mensaje. Fíjense, hermanos, dice, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. ¿Verdad que se volvió a repetir el mensaje del capítulo 2? Punto aquí, hermanos, la doctrina sonante nunca va a cambiar. Vamos a seguir enseñando constantemente que es en el nombre de Jesús, que no ha sido dado otro nombre por el cual podemos ser salvos. Hermanos, si hubiera otro camino, si San Judita nos hiciera el favor, si cualquier otra persona nos hiciera el favor de entrar al reino de Dios, nos lo vaya enseñando Jesús. O los mismos apóstoles. Pero la gente cae en mitología, ponían a los enfermos para que la sombra de Pedro los tocara. Mitología griega. No es para que la gente piense que la sombra de Pedro tiene poder, es en el nombre de Jesús, dijo Pedro. Es en el nombre de Jesús, es en el nombre de Jesús. Y se lo está volviendo a repetir aquí a los hermanos sacerdotes del templo, los religiosos. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron, colgándolo en una cruz. Ya les volvió a traer la convicción. No es por hacerlos quedar mal a los sacerdotes, hermanos. Ellos miraron la oportunidad de tratar de cambiarles el corazón, la manera de pensar, porque ellos estaban metidos en su religiosidad. Y los apóstoles decían, no, nosotros no estábamos ahí, por eso no queremos ser parte de ustedes. Este es el camino, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Fíjense, mis hermanos, lo que dice aquí. Dice, luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha, como príncipe, ¿y qué más? Y Salvador. Como principal y como Salvador.
Porque a nosotros un hijo nos ha dado. Está repitiendo las escrituras y será príncipe de paz. Ellos, cuando el hebreo hermano escuchaba paz, ellos estaban hablando de no ser objetos de la ira de Dios. Es como ellos entendían la paz, no la paz como la da el mundo, que andan peleando por paz y que andan haciendo boletines para la paz del mundo. Vamos a las iglesias y damos la paz, esa es de la paz del mundo. Y dijo Jesús, yo les doy la paz, no la paz como se las da el mundo. Él estaba hablando de esta paz, de que reconocemos de que Él es príncipe y salvador. Y todos los gobiernos están sobre sus hombros. Y es nuestro consolador. De acuerdo al capítulo 9 de Isaías, hermanos. Es importante reconocer el mensaje que es de la doctrina sonante. Dice, a Él lo hizo príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Es bien importante lo que está pasando aquí, hermanos, porque están en el templo, en el concilio. Le está diciendo, ustedes son la autoridad, ustedes son el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, de acuerdo a la tradición hebrea, los sacerdotes eran los ancianos de sobrellevar y sobrever a la oveja del Señor. El pueblo de Israel es aquellos que llevan a la gente a las cruces, a los pies de Cristo. Los demás es la oveja. El pueblo de Dios es aquellos que son llamados para su propósito, para salvación, que se arrepientan de sus pecados y sean salvos. Después la gente se convierte en ovejas y después se hacen pueblo de Dios también, porque van creciendo en las riquezas y grandezas de Dios. Y después empiezan a predicar igual que uno, igual que los apóstoles. Es importantísimo estudiar la palabra de Dios y la cultura hebrea, porque ellos estaban entendiendo exactamente lo que estaba portando aquí el apóstol San Pedro. Le estaba hablando como si fuera instruido por el Espíritu de Dios, que ellos lo reconocieron en el capítulo pasado. Se dieron cuenta que eran discípulos de Jesús y que estaban con Él y que los enseñaba. Entonces dice aquí el hermano, dice, nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que le obedecen. Bien importante. Ya creíste en la palabra y en el mensaje de Dios, sí, ahora obedézcanle. Si te vas a Deuteronomio capítulo 4 y el hermano Mateo lo leyó el día de ahora, todos los que lo obedecen serán bendecidos. Por generación a generación, hasta 1000 generaciones. Te vas al capítulo 2 y toda tu casa será salva. No nomás tú, pero toda tu casa será salva. Son promesas. Por eso les traje la alabanza de hoy. Así es Dios. Él no va a cambiar su doctrina con nadie o su mensaje. Y dice, nosotros somos testigos de este mensaje y también el Espíritu Santo dado por Dios para todos los que le obedecen. Al oír esto, ahí va el contraste. Él les trae la convicción mediante el Espíritu de Dios, no que les quiere decir, lero, la regaron con el dedo, o lo apuntalos, ya ven, ustedes lo mataron. El plan del Espíritu es traer la convicción para que cambien su manera de pensar. Entonces dice aquí, al oír esto el Concilio Supremo se enfureció. ¿Y qué decidieron? Decidió matarlos. Le está diciendo, ya crucificaron al Rey de Reyes. Ahora también nos sacaron a nosotros. Imaginen usted lo que está pasando en el pesar de los apóstoles. Exactamente. Y Jesús les dijo, hipócritas, por sus tradiciones. Bien dijo el profeta Isaías, con su boca me alaban, pero su corazón está bien lejos de mí. Sabían toda la palabra de Dios, pero el hacer, todo se llama el libro de los Hechos, es hacer. La serie pasada estuvimos en Santiago. No sean oidores de la palabra, sean hacedores de la palabra. Es sonante la enseñanza del Evangelio de Cristo. El domingo pasado dije a la iglesia yo, el Evangelio de Cristo es mi Evangelio. ¿Me entienden?
Yo voy a enseñar, no, les dije yo, les leí en Corintios, yo no vine a ustedes con un montón de elocuencia y sabiduría. Promoví no saber nada excepto Cristo crucificado. Eso es lo que yo predico. Y resucitado al tercer día, lo mismo que los apóstoles. Lo levantó y lo puso en su derecha y lo hizo príncipe y salvador. Porque él no está muerto, está vivo. Fue resucitado y se apareció entre ellos y les dijo, les voy a llevar el Espíritu Santo, y cayó como lenguas y hablaban todos en su lenguaje, o escuchaban el mensaje todos en su lenguaje nativo. Fíjense lo que dice aquí, mis hermanos. Al oír esto, el concilio supremo enfureció y decidió matarlos. Cuando yo les digo hermanos, que el cristiano deja de ser macho y se hace hombre, a esto me refiero. Les digo yo constantemente que no he visto una persona más varonil, más valiente que un cristiano. Que a pesar de la prueba, le dije la semana pasada, el día que me quebranté por mi esposa, somos humanos y reconozco, la voy a extrañar, pero tengo una certeza de que mi esposa, si el Señor la recoge, la voy a volver a ver. Yo no voy a enseñar, me dijo mi vieja, viejo, ¿por qué eres tan amable con Joel cuando te hacen la vida imposible en tu trabajo? Y entonces, voy a ir a actuar como cuando actuaba en el mundo, le voy a dar sus trompadas, le voy a poner en su lugar, porque eso es lo que le dije a Mateo ahorita en la mañana, eso es lo que a veces siento, soy humano, pero yo estoy proclamando un mensaje nuevo. ¿Y qué es lo que hago? Mira, Joel, si yo fuera tú, haría esto, le doy consejos. Los edifico. Están haciendo buen trabajo, los animo, les doy apoyo. Los edificas. Hermano Josué, en Egipto venía una calamidad y le dijo, vamos a hacer esto, Señor. Y debido a la obediencia de lo que Dios escuchaba de Dios, Egipto fue grandísimo por más centenares de años, hasta que llegaron los babilonios. Si tú te vas a la historia, vas a ver cuántos años, por la simple obediencia de un siervo de Dios que decidió en su corazón agradarle a Dios, hacer lo que Dios manda, toda esa nación por años fue bendecida. Cuando uno está en el trabajo y uno es obediente a Dios, ay, si me hicieran caso, para la gloria de Dios, ¿por qué trabajas, Memo? Si tu esposa está enferma, si mi esposa está enferma, yo estuviera con mi esposa. Entonces lo que les predico, ¿qué? Voy a recular para atrás. Yo soy gente de fe y en Dios confío. Yo no vengo a trabajar, vengo a servir. Pisaron las brecas, los frenos. ¡Ah! ¿Qué dijiste? Yo no vengo a trabajar, yo vengo a servir. Vengo a edificarlos, a animarlos. Hay mejor vida. Si utilizan la sabiduría de Dios, hay mejor vida. Mientras que utilizamos la que nosotros conocemos, hay alcances, pero no hay vida. Hay alcances, pero no hay vida. Es grandísimo lo que enseña el Señor. Está diciendo el hermano Mateo, lo que les vengo yo predicando a ustedes constantemente. Dios nos hizo de acuerdo a su imagen y semejanza. Dios es el creador de todo lo que tú ves. Y Dios también invirtió en Adán. Dijo, mira, vas a poner el nombre a todos los animalitos y a todas las plantas y todo esto. Y Dios ahorró un tiempo para sentarse con Adán y platicar con él. ¿Verdad? Él ahorró un tiempito para sentarse con Adán. Y también el Señor, de la misma manera, hermanos, también gastó un tiempo con Adán. ¿Y saben qué fue el último? Dios le dio todo a Adán. Y Adán, como el mismo hombre que soy yo, falló. Y por él, la muerte entró a toda la humanidad. Sépanse que el Señor le echa la culpa a Eva, como a veces nosotros, no es mío, no, Señor, no, fuiste tú. Dios te puso como cabeza de tu hogar. Y que el Señor sea la cabeza tuya. Era mujer, era esposa, era novia, era amigo, patrón, lo que sea. Cristo es mi proveedor, en Él confío.
Dios me está poniendo en mi corazón. Y si hacemos este movimiento, Joel, te va a ir bien. O Junior, o quien sea nuestro supervisor. Porque no vamos a trabajar, vamos a servir, a ser un ejemplo y ser testificador de este mensaje. Esa es la diferencia de un hombre del mundo, que yo era bien bueno para eso, buenos castillos y mentiras que me aventaba, a un hombre de Dios. Todos vamos a fallar, hermanos, incluyéndome a mí. Pero qué grandeza tenemos, Señor, perdóname. Oh, Padre, ¿cómo le iré con esta visión, con esta mentalidad, con este pensar? Ayúdame a ser fuerte para que se vea removida de mí, Padre, y a ser un buen testigo para tu gloria. Y el Señor actúa y obra. Miren, hermanos, déjenlo llevo a Josué. Le puse ahí 5, pero ese capítulo 1, hermanos. Sorry. Capítulo 1 del 6 al 9. ¿Ok? Para rectificar, porque ahí le dejé la slide de la otra que acabamos de leer ahorita. Dice Josué capítulo 1, versículo 6, dice, sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. El Señor te posiciona, hermano, para que seas fuerte y valiente, y te recuerda sus promesas. Ese es uno de los puntos en Josué. Segundo versículo, hermano, el versículo 7 dice, una vez más, sé fuerte, y ahora dice, y muy valiente. Lo repetí 3 veces, hermano. Esa es la doctrina sonante, le está haciendo al hermano Mateo en la mañana. Es curioso lo que el Señor nos enseña, cómo los apóstoles y los profetas repiten por medio de la enseñanza del Espíritu de Dios 3 veces las cosas para que la gente le preste oído y que no escuchen, pero que oigan. Dice, sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer. ¿Qué dijo el hermano Pedro allá? Les da el Espíritu a todos los que le obedecen. Escuchen aquí, hermanos. Sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. ¿Qué más quieren escuchar uno como creyente, hermano? Si quieres que te vaya bien en el trabajo, en tu vida, en tus finanzas, en todo lo que tú quieras, obedece a Dios primero y a su justicia. Y todo lo que tú anhelas será adherido ante ti. Porque cuando uno busca su reino y su justicia primero, hermanos, la manera de pensar cambia de uno. Nos vamos a enfocar en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Entonces dice aquí, hermanos, dice, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio, no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia. ¿Ya ven por qué no lee la palabra de Dios, hermanos? Esto que yo les vengo proclamando, hermanos, los 5 principios de dejar la pobreza detrás de nosotros, pobreza espiritual, pobreza en todas sus áreas, en tu hogar, en todo lo que sea, es crear, es invertir, es ahorrar, es gastar y es dar la más dura. Porque la palabra de Dios dice que es mejor dar que recibir. Son principios bíblicos, hermano, que José utilizó en Egipto, que los apóstoles y los profetas utilizaron y que yo vengo proclamando por igual, hermano, prestándole atención a las escrituras. Dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Cuando tú estudias la palabra de Dios, hermano, te va a llevar a un entendimiento que no es tuyo, el propio intelectual de este mundo. Vas a recibir revelación por parte del Espíritu Santo de Dios. Dijo Jesús en San Juan, hermanos, que el Espíritu de Dios te guiará a toda verdad y a toda vida, inclusive las cosas que no han sido reveladas, te las revelará. Esa es la grandeza de Dios, hermanos. Dice aquí en la siguiente escritura, dice,
Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. La primera es, puedes ir y vas a hacer grandes logros, pero al estudiar y usar esta revelación, este entendimiento, te va a ir bien en todo lo que hagas. Es promesa de Dios. No es algo nuevo que uno viene proclamando. Cuando yo les di estos 5 principios, hermanos, hace tiempo, los tomé de la palabra de Dios. Hay que posicionarse, hay que crear tiempo. Voy a crear tiempo con mi esposa. De calidad. Porque todo lo que hace Dios es calidad. Le voy a decir cuánto la amo. Y cuáles son los que vamos a hacer en el nombre de Jesús. Después que creo un tiempo, hermano, voy a invertir tiempo con ella. En la cultura del hispano, especialmente de la persona hispana, es trabajar y ahorrar para después invertir. La tienen todo al revés. Completamente al revés. Por eso somos un montón de pobres. No estoy hablando de finanzas. Estoy hablando de cosas espirituales. Hay que crear un tiempo para pasar un tiempo con Dios en la mañana. Señor, te doy gracias, Padre. Déjame leo, dice aquí día y de noche. Yo voy a ser obediente a la palabra de Dios, por eso lo estudio. Revélame lo que tú quieres enseñarme el día de hoy. Dame el pan de cada día. Oh, Señor, eres tan grande en misericordia que sigues perdonando todas lo que yo hago, todas las tonterías que hago. Por eso eres bueno. Y te adoro y te alabo. Haz en mí la voluntad que debe de hacerse aquí en la tierra como va a ser en el cielo. Déjame testificar de tu palabra, Padre. Déjame ser un buen ejemplo. Esa es la oración de Cristo. Cuando dijo, enséñanos cómo orar. Jesús dijo, así debes de orar, Padre nuestro. La enseñanza no es que la usted se repita y repita y repita, que entiendas quién es tu Padre, quién es la promesa, dónde está tu estadía, dónde está tu poder y qué es lo que hizo Dios mediante su Hijo para la redención de todos aquellos que confían su fe en Él. Entonces dice aquí, hermanos, dice, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, por tercera vez, versículo 9, mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Verdad que nos hace hombres de Dios, nos hace gente de Dios? En el mundo éramos un tipo de hombre. Éramos inteligentes. Les dije yo en inglés la semana pasada, hermanos, yo era project man, andaba estimando trabajos, andaba ganando dinero por acá y por allá, bien tramposísimo que era la persona. Y el Señor cambia. Todo lo que yo aprendí del mundo, no es que haya sido malo, pero ahora me da entendimiento para comprender lo que es de Dios y lo que es del mundo. Porque de otra manera, yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien, igual que vamos a ver al hermano Pablo. El hermano, estas personas que Pedro está predicando, les va a darles convicción y no, mejor siguen en su religiosidad, su manera de pensar. Esta es la enseñanza del mundo, hermanos, rápidamente, porque no quiero tomar mucho de su tiempo. Primer punto dice, el activar la fe en Cristo estudiando su bendita palabra se nos da la autoridad de ser valorosos y valientes ante cualquier oposición y adversidad, respetando a todos en humildad. Respetando a todos en humildad. No puedes tú agarrar la Biblia y meterla por la boca y agarrar una inyección e inyectarles fe. Es por tu manera de vivir que ellos van a ver. Tú vas a ser constante y sonante en la enseñanza, ¿sabes qué? Pero esto es lo que dice la Escritura. Esto es lo que el Señor me está administrando. Este es el entendimiento de Dios, no el mío. Lo que Él viene enseñando desde Moisés, o sea, desde el principio de la Biblia hasta Apocalipsis. Es la misma enseñanza, Él no va a cambiar por nadie. Entonces, al activar la fe en Cristo, estudiando su bendita palabra, se nos da la autoridad de ser valorosos y valientes. Sé fuerte y valiente, dice la enseñanza. Ante cualquier oposición y adversidad, respetando a todos en humildad. Que el mensaje de Cristo, así como Él era humilde,
y nos comprendió a nosotros, que también nosotros comprendamos a aquellos que no conocen el conocimiento de Dios o que no tienen el entendimiento de Dios aún. Hechos 5, 34 al 39 dice, hermanos, pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, ¿ok? Es bien importante, hermano, este señor Gamaliel es el maestro de Saúl de Tarso, después cambiado el nombre a Pablo. Saulo a Pablo. Bien importante, ¿ok? Después les voy a decir lo que significa el nombre de Saulo y de Pablo. Dice, pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Hermano, el hermano Gamaliel va a profetizar algo que él sin querer queriendo, como dijo el Chapulín Colorado, ¿ok? Mediante Dios Dios no es un señor, un Dios que hace favoritismos. Él ordenó una ordenanza y estas personas eran fieles a las ordenanzas de Moisés. No es que él cambió su palabra, sino que él los puso como autoridad y les mandó a un siervo para decirles, ok, ustedes malinterpretaron la enseñanza, cambien, regresen a lo que enseñaba Moisés. Pero el religioso no aceptó. Ahora esta persona, Gamaliel, que era maestro perfecto, un perfector de la ley, va a profetizar algo bien profundo. Escuchen esto, mis hermanos, que hasta ahorita se sigue viviendo. ¿Ok? Dice, saquen del concilio a los apóstoles por un momento. Versículo 35 dice, entonces les dijo a sus colegas, hombres de Israel. ¿Ok? No de Dios, fíjense, hermanos. Hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerle a estos hombres. Porque el concilio dijo, vamos a matarlos. ¿Se acuerdan? Y el hermano Gamaliel se levanta y dice, tengan cuidado con lo que van a hacer, hombre. Fíjense, hermanos, dice, hace algún tiempo hubo un tal Teudas que fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Ok, 400 personas. La semana pasada hablaban 5,000, otras 5,000. La iglesia estaba creciendo a pasos agigantados. Y eso les dio celo y se enojaron, vamos a matarlos. Nos están quitando los peligreses, se están haciendo cristianos. Es la tristeza de la religiosidad. La realidad. Fíjense, hermano, lo que dice aquí. Dice, quien fingía edad. Sus seguidores se fueron de cada cual por su camino. A él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. 37. Después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, se adelantó, hermanos. Teudas era más antes de Judas. Ok, en el tiempo del censo, si se regresan ustedes cuando quisieron matar a Cristo, a todos los niños que nacieron en tales fechas, de tal a 5 años o algo así, el rey romano los mandó a ejecutar. Querían saber cuánta gente hebrea había en la nación. Todo esto va en tema, hermano, porque ahorita en Hechos, más adelante van a empezar a correrlos, a deportarlos de Roma, a todo el creyente que fuera israelita o cristiano por igual. Presten atención, así como obra el enemigo. Quiere que esta gente tenga miedo, no reverencia a Dios. Que tengas miedo a morirte. No, soy eterno, por la gracia de Dios. Ahora soy diferente, hombre. Esta carpa que tengo aquí va a caer como cayó la de Adán. Pero tengo una promesa en Cristo, así como Él lo resucitó, así soy elevado yo a su presencia. De la misma manera. Es el mensaje de Cristo para que la gente no comprenda el miedo y el temor, dos cosas diferentes. Entonces dice aquí, hermanos, entonces Él les dijo, ¿verdad? Ok, 37 dice, después de Él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores
se dispersaron. Está dando inteligencia a los del concilio, hermanos. Está hablando coherencia el maestro de la ley. Ahora dice aquí, así que el consejo es que dejen a esos hombres en paz. Pequeña paz se dan la paz de Dios. Póngalos en libertad si ellos están planeando y actuando por sí solos. ¿Ya es una persona educada, hermano? ¿Una persona letrada? Este era maestro de la ley, a él no le van a hacer tonto. Pero yo me pongo a pensar, a mí se me hace que Gamaliel se dio cuenta que Jesús era quien decía que era. Porque era maestro de la ley. Y ellos al mirar todas las obras dijeron, no podemos negar que es el nombre de Jesús. Está razonando, está profetizando, hermanos. Este Señor está profetizando aquí en este versículo. Así que el consejo es que dejen a esos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra de Dios. Los tiene que hacer razonar. Dios provee la protección. El plan era matarlos. El Señor va a cuidar de ti. Si te vas a José, voy a estar contigo hasta todo el final, a todo el camino. Por siempre contigo estaré. No teman, sean valientes. Enseñen el evangelio a la gente que quiere escuchar este glorioso mensaje, mis hermanos. Es hermoso ser siervo de Dios. Miren, hermanos, en Gamaliel, Hechos 22. Me voy a adelantar un poquito, ahorita me voy a regresar acá otra vez al 10 para que vean quién es Gamaliel. ¿Ok? Saulo, chequen esto, hermanos. Hermanos, capítulo 22, 1 al 5 dice, hermanos y estimados padres, dijo Pablo. Capítulo 22 de Hechos. Hermanos y estimados padres. Está hablando, hermano, a toda la congregación, a todo el pueblo de Israel. Este señor Pablo era una persona bien llena de instrucción, pero entendió la humildad en respeto. Igual que los apóstoles. No venían a redarguir o a pelear o a alegar o a causar controversia encima de las congregaciones, sino querían demostrar la luz de Dios. Entonces, hermanos y estimados padres, dijo Pablo, escuchen mientras presento mi defensa. Cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Caray, ¿qué no es este hebreo? ¿No es romano? Entonces, ¿qué es Pablo? ¿Se acuerdan en Corintios? Les decía yo constantemente que yo prefiero hablar una lengua, 5 palabras, entenderles que 50,000 lenguajes, o que 1,000 lenguajes, que 100 lenguajes, lo que haya dicho Pablo. Escuchen, hermanos, habló con el propio lenguaje y dice, entonces Pablo dijo, soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui creado y educado aquí en Jerusalén, bajo el maestro Gamaliel. Era respetado el hombre, hermanos. Este señor era bien intelectual y estaba profetizando en el capítulo 5. Escuchen lo que hace Dios para protegerte y para protegerme. Dice, como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes el día de hoy. Pero comprendí que la estaba regando, que era religioso igual que Gamaliel, igual que los maestros de la ley. ¿Quién, hermano? Lo que dice Pablo, perseguía a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte. Y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel, hermanos, para arrojarlos a los leones. Para los estaban arrestando. Era un espectáculo para los romanos, los cristianos, de acuerdo a la tradición. Fíjense, hermanos, para arrojarlos a la cárcel, el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto. Yo era de ellos. Fíjense, hermano, lo que dice Pablo, pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco,
las cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Hermano, entonces Pablo, ahí para el siguiente versículo dice, y te da testimonio de él, iba yo en el camino de Damasco, cuando una luz se apareció, me dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Pablo está siendo fiel al llamado, está testificando como una persona valorosa y valiente, fuerte y valiente. Esa es la enseñanza del evangelio, hermano, no faltándole respeto a los religiosos. Hay mucha gente, hermano, en la comunidad cristiana que es bien religiosa. Y en vez de edificar, están causando daño a las ovejas del Señor. Es bien diferente, hermano, comprender la enseñanza de Gamaliel, la enseñanza de este mundo, al Espíritu de Dios. Y Pablo era uno de ellos, por eso los llevé a quién era Gamaliel, porque lo respetaban. Estaba enseñando al apóstol, hermano, el cual escribió casi medio Nuevo Testamento. ¿Ok? Punto número 2 dice, el activar la fe en Cristo mediante su bendita palabra nos remueve de tradiciones y de todas las enseñanzas de religiosos, proveyéndonos con su gloria y perfecta protección. ¿Por qué les digo yo que estudien la palabra de Dios? Para que no dependan de una persona como yo que venga y les digan, esto es lo que dice la Escritura, esto es lo que significa lo que está escrito. Estudien y mediten de día y de noche en la palabra del Señor, en el libro de instrucciones. En el libro de instrucciones antes de dejar esta tierra, hermanos. Estudienla. Y Pablo está reconociendo eso. Yo estaba con Gamaliel, él era el mero mero. Pero ahora tengo a Cristo. Dejé la religiosidad y camino con Él en el camino. Dice, el activar la fe en Cristo mediante su bendita palabra nos remueve de tradiciones y de todas las enseñanzas de religiosos, proveyéndonos con su gloriosa y perfecta protección. Gloria a Dios. Esa es la hermosura de pararse uno en autoridad en Cristo Jesús, mis hermanos. Versículo 34 al 39, hermanos, rápidamente dice así. Los otros miembros aceptaron su consejo. Acuérdense que era respetado. ¿Ok? Hey, si es de ellos, si no es de Cristo, si no es de Dios, no van a llegar tampoco a nada, igual que Judas y Teudas. Pero si es de Dios, van a encontrar peleando contra Dios. Hay ocasiones, hermano, que uno que ya fue parte de la religión, puedes alcanzar al religioso y traerlo al reino de Dios. Mediante tu obediencia a Cristo Jesús. No por tu inteligencia o sabiduría, sino por el dirigir del Espíritu Santo de Dios. Los otros mismos aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. ¿Cómo les dieron su recia? Fíjense, hermanos, lo que hace la gente. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ellos son persistentes en estar en contra o anticristos. ¿Ok? Y el apóstol es persistente con Cristo. Para la gloria de Dios. Ellos son repetitivos en su caminar. El hermano de la doctrina sonante va a seguir haciendo lo que te llamó el Señor que hagas. Dice ahí, hermanos, dice, los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. ¿Por qué era deshonra, hermano? El hombre judío, el hombre hebreo, hermano, no era permitido que enseñara sus pechos o su espalda, o sea, encuerado. Al azotarlos, como azotaron a nuestro Señor, era traerle vergüenza a todo tu hogar. No nomás a ti, sino a todo tu hogar. Y ellos, en vez de tomarlo en mal, dijeron, no, gloria a Dios, somos dignos de sufrir igual que sufrió mi Señor. El rechazo, mis hermanos, del mensaje de Cristo. Fíjense lo que dice aquí. Y cada día de sufrir deshonra por el nombre de Jesús, y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. ¿Están listos? Jesús es el Mesías. ¿Hicieron caso a los hombres?
con todo el debido respeto, denos nuestros azotones, pónganos en vergüenza, pero nosotros vamos a seguir siendo fieles al llamado. Sean fuertes y valientes. Es el verdadero hombre de Dios, hermanos. Ahí está la varonilidad de la enseñanza del Evangelio. Déjenme lo llevo a San Juan, capítulo 1 al 12. Capítulo 1, 1 al 12. Dice, en el principio la palabra ya existía. No la vamos a cambiar, hermanos. El mismo mensaje de Moisés, el mismo mensaje de los profetas, el mismo mensaje de los apóstoles, se los estoy predicando. Que no se pongan en jerarquías, que no se pongan sus ojos en el hombre, que busquen al Señor, que estudien la palabra y que dejen que el Espíritu los llame de acuerdo a su llamado para la gloria de Dios, no para la gloria de uno. Y si Dios nos utiliza en nuestras compañías, si Dios nos utiliza en nuestros hogares, si Dios nos utiliza donde sea que nos esté utilizando en la iglesia, gloria a Dios. Todo honor y toda gloria a Dios. No a mí, dijimos los apóstoles, es en el nombre de Jesús. A Él den la honra y la gloria, a Él. Todos somos hombres como ustedes. Miren lo que dice aquí, hermano. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En Génesis, ahí estaba la palabra. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? El verbo se hizo hombre. La palabra se hizo hombre. ¿Ya ven quién era? ¿Quién estaba en el principio? ¿Quién estaba enseñando a Moisés? ¿Quién estaba enseñando a los profetas? ¿Quién estaba enseñando a los apóstoles? ¿Quién estaba enseñando a Memo? Cristo. Y eso es lo que uno proclama. Fíjense, hermanos, dice, el que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Ahí van los principios que les acabo de decir ahorita, hermanos. Okay, para que inviertan, hagan inversionistas también ustedes en la palabra. Para que se hagan bien ricos, bien rellenados del Espíritu, de la palabra de Dios. Las riquezas de Cristo. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podría apagarla. ¿Qué está pasando en nuestras pruebas hoy en día? Hay que vivir como gentes de luz, hermanos. Mi esposa, con toda la prueba, le dije a Mateo ahorita en la mañana, ¿por qué nosotros no todo el tiempo? ¿Y por qué no? Esto que sea para glorificar el nombre de Jesús, mujer. Si obra para sanidad, gloria a Dios. Si te lleva, gloria a Dios. Hay mejor vida con Él. No sufrimiento, no lágrimas, no dolor, no nada. Es una hermosura en el cielo. Yo quiero ir, no sé ustedes. En el tiempo de Dios. ¿Me entienden? Eres un anhelo en mi corazón de estar en la presencia de Dios y alabándole como le canto aquí en presencia de ustedes todo el día diciendo, Padre, eres bueno y eres grande y misericordioso, ten compasión y piedad de aquellos que se quedaron atrás en el nombre de Jesús. Tráele salvación a tu pueblo, porque la salvación es para los judíos, hermanos, y después para los gentiles. La culminación de la obra de Cristo, cuando el último gentil sea salvo. Trae la salvación. La palabra en hebreo dice Maranatha. ¿Qué significa? Señor, ven pronto. Ven ya. Lo que mismo que dice en Apocalipsis, en el último versículo. Y toda la gente dice, ven. Ven, Señor. Es la grandeza. Es la culminación de todas las cosas. Miren lo que dice aquí, mis hermanos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz a fin de que todos los creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. ¿Ves que Dios no quiere compartir su gloria? Juan le dijo, yo no soy yo, ahí viene atrás de mí, Él es el Mesías. Fíjense, hermanos, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo, vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Sean fuertes y valientes, se va a levantar oposición.
sepan agarrar la autoridad de Cristo con toda humildad. Prediquemos este mensaje que Jesús es el Mesías. ¿Qué significa Mesías? El ungido de Dios, el Salvador. Es lo que significa Mesías. Fíjense, ¿no? Lo que dice aquí, dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Porque ellos ya lo conocían, porque la palabra fue desde el principio, hermano. El religioso ya conocía de Dios, ya conoce de Dios, pero no han sido vueltos a nacer por el Espíritu. El mundo, el gentil, no lo conocíamos. Yo no lo conocía, aunque sabía de él, pero ahora lo conozco. Ahora es mi amigo. Es grandeza, es una grandeza, una bendición decir, Jesús, mi amigo es. Esa es la grandeza de la palabra, del mensaje de Cristo, que somos adoptados, como éramos hijos bastardos, ahora nos hizo hijos de su propio hogar, mediante el mensaje de Cristo. Lo que no éramos ya somos. Dice, hermano, dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahí está San Juan, predicando el verdadero mensaje de Navidad, el verdadero mensaje del Mesías, la redención para todo aquel que ha creído en el nombre de Jesús. Para que nosotros, por obligación, no, por amor a nuestra palabra, a nuestro evangelio, a nuestro mensaje, nos mantengamos agradecidos por ser contados a sufrir como sufrió nuestro Señor. De que a su gente vino, no lo rechazaron, y a lo que el mundo que creó no lo quiso conocer. Verás cómo sufre uno cuando una persona no quiere aceptar a Cristo. El mismo sufrimiento que sufrió Cristo lo traigo en mi corazón, porque muchos miembros de la familia no quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Mucha comunidad aquí alrededor de nosotros no quieren reconocerlo. Y los que son religiosos no quieren recibirlo, lo rechazan. No, yo soy pentecostés, yo soy cristiano, yo soy católico, lo están rechazando. Se ponen más a las cosas de la enseñanza del hombre que las de Dios. Es triste. Hay gente con corazón sufrido y Señor, ¿hasta cuándo? Maranatha, ven pronto. Ven, ayúdanos. Porque la oscuridad no puede apagar a la luz, hermanos. Se va. Y ustedes son hijos de luz. El activar la fe en Cristo radicalmente, sin temer nada o a nadie, se nos dará la oportunidad de participar en el sufrimiento de Jesucristo, cual es el rechazo a su mensaje. Vamos a sufrir por este mundo igual que sufrió Cristo. No nos invitó solamente a ser partícipes de su bendición, sino también participar en su sufrimiento. Ese es el verdadero siervo de Dios. El libro de los Hechos es el hacer la palabra de Dios, el activar nuestra fe en Cristo para que la gente sea salva, hermanos. Y este libro constantemente nos va a estar recordando de este tema. Poco a poquito, ¿cómo puedes presentarle, hermano, tú a tu amigo Jesús si casi nomás lo medio conoces, ¿sabes? Así es, así. Le voy a repetir como la semana pasada, no sé, que nos pusieron en las fotografías. Lo dejaron irreconocible. Se le apareció a los apóstoles, sí, pero él es fiel a su palabra. Nadie ha visto al Señor y viva. ¿Dónde están ahora? No hagas ninguna imagen. Hay que haber dejado una imagen para saber cómo era Cristo. Él quiere que creamos en Él por fe, aunque no lo veamos, le amamos. Yo no lo he visto, pero he presenciado su gloria. Por eso le alabo, por eso le canto, hermanos. Para que por nuestro medio vivir, la gente vea la luz. Los que están en las tinieblas, los captivos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias al Señor, hermanos. Vamos a cantar la última alabanza.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, por lo que tú nos sigues mostrando y enseñando, Señor. Oramos, Padre, para que tú nos sigas removiendo los ojos de religiosidad de nosotros, Padre. Que quite las escamas, Señor, que no nos dejan ver con claridad tu luz. Y por mediante tu Espíritu, Padre, que nos postremos en tu presencia y decir, sí, tú eres mi Señor y mi Salvador. En ti confío. Heme aquí, Señor, mándame a mí. Que seamos dignos de sufrir a causa de tu nombre, Padre. Porque el mundo no fue digno de ti. Aunque nosotros cantamos y alabamos que eres digno, tú eres digno, digno de toda la gloria. El mundo no lo reconoce. Y el religioso lo rechaza. Padre, en el nombre de Jesús pedimos para que tú nos utilices, Padre, para hablar tanto al que no lo ha conocido como al religioso, Señor, y traerlos a tu luz. Te damos gracias por tu enseñanza, Padre, y bendícenos en nuestro diario caminar, Padre, de esta semana que viene, y ayúdanos a ser testigos de las grandezas de tu gloria. Te pido esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ok, Jordan.